Buenas, buenas. Bienvenidos a Matemática Financiera número 72. 72, sí, 72. En el anterior habíamos quedado con esta imagen, con este cuadro, que dice renta perpetua inmediata. Y si ustedes ven la parte final del video anterior, hice énfasis en algo muy importante. Ya vimos lo que es renta temporaria inmediata, renta temporaria diferida y renta temporaria anticipada o adelantada. Todo ese mismo concepto, todo ese mismo desarrollo algebraico hasta llegar a las fórmulas de valores actuales de cada una de las rentas, todo ese mismo razonamiento se va a volver a aplicar ahora con las rentas perpetuas. No van a ser rentas temporarias, porque las rentas temporarias tienen un límite hasta un periodo N finito. Ahora la renta es perpetua. Como la renta es perpetua, la renta dura para siempre, por lo que hemos visto desde lo que es una renta perpetua. Por lo tanto, el número de periodo N es enorme, es grande, como diciendo tendiendo a infinito en términos matemáticos. Se supone que el infinito en la vida real no existe. El infinito o infinito no es un número real. Pero cuando uno lo dice en la jerga de límite, límite, cuando n tiende a infinito, lo que está tratando de decir en la vida real que n es un número grande, pero tan grande que no puede entrar en la cabeza y sigue siendo tan grande, potencialmente enorme y cada vez más grande. Por eso se dice que tiende a infinito, porque nunca termina de aumentar. Potencialmente aumenta sin límites. Por eso se dice n tendiendo a infinito. Y los invito a ver los videos de límites de mi canal, donde cuando he explicado análisis matemático hemos hecho mucho énfasis cuando estudiamos límite del infinito, ¿no? Cuando x o n tiende a infinito. Bueno, entonces todo lo que vamos a ver ahora, que sería renta perpetua inmediata y a futuro renta perpetua diferida y renta perpetua adelantada, es todo lo mismo que vimos con renta temporaria inmediata, renta temporaria diferida y renta temporaria adelantada, con la única diferencia que ahora es perpetua, o sea que el n que aparece en las fórmulas de todo este tipo de rentas que mencioné, tiende a infinito. Es la única diferencia. N tiende a infinito. Todo lo que va a venir ahora es repetido. Película repetida. La única diferencia es que ahora N, el número de periodos, es enorme. Es enorme y cada vez más grande. Por eso se dice N tiende a infinito. Nunca termina. Porque la renta es perpetua. Y si es perpetua, nunca termina. Y esa es la gran diferencia grande. Nada más. Si entendieron lo anterior, contemporánea, inmediata, diferida y adelantada, esto lo van a entender mucho mejor, porque si ya lo entendieron, lo único que hay que hacer es este límite, n tendiendo a infinito. Después, todos los diagramas o líneas de tiempo son los mismos. Son los mismos. Renta perpetua inmediata. Es aquella renta perpetua donde la evaluación se realiza al comienzo de la operación, pero a diferencia de la renta temporal inmediata, el número de periodos en ese es extremadamente grande y tan grande como una quiera, de tal forma que se considera n tendiendo a infinito. Ustedes ven el video, los videos enteros sobre renta temporal inmediata, exactamente igual la línea de tiempo. La única diferencia es esto. Acá está diciendo que n, el número de periodos, tiende a infinito. O sea que nunca termina, eso es lo que quiero decir. Esto sigue, inconmensurablemente, sin término. Pero el concepto es el mismo. La época de evaluación de la renta es igual o coincide con la época inicial, el mismo concepto.
Lo que tengo que hacer de cada anualidad, en este caso, bueno, es una renta inmediata vencida porque siempre, como hemos dicho en el video pasado y en el anteúltimo, es vencida porque las cuotas o anualidades se empiezan a realizar al final de cada periodo, o sea, acá al final del primer periodo y también al final del segundo y así en forma subsiguiente. Por eso se dice vencida, bueno, ya lo habíamos aclarado. Pero bueno, de cada cuota o anualidad que hago al final del periodo uno la retrotraigo al origen, saco el valor actual de esa cuota, C sobre uno más I. De esta segunda cuota también la retrotraigo al origen, o sea, la época de evaluación que coincide con la época inicial o comienzo de la operación. Va a ser C sobre uno más I cuadrado y así, punto, línea, punto suspensivo. Bueno, acá la retrotraigo acá C, divido 1 más I a la n menos 1 y la cuota o bonalidad que realizo en el periodo n va a ser retrotraída a la época de evaluación que coincide con la época inicial o comienzo de la operación, C dividido 1 más I a la n. Pero esto sigue, porque n tiende a infinito. Ahora, está bien, si yo sumo todos los valores actuales, pipiripipí, como hice cuando vimos renta temporal inmediata, el concepto es el mismo. Sumo todo esto, saco C dividido 1 más I factor común, me queda una serie geométrica, todo el procedimiento algebraico es exactamente el mismo. O sea que si, bueno, si estoy hablando cosas que parecen disparatadas, los invito a que vean el video de renta temporal inmediata, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No puedo repasar eso ahora, pero yo les estoy adelantando que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí n tiende a infinito. O sea, ya esto, si quedó bien claro esto, sigamos. Esto igual, todo lo que dije, y lo presento, ni lo menciono. Esto, bueno, son las actualizaciones de cada una de las anualidades o cuotas. Sumo todas las anualidades, o sea, sumo todas las actualizaciones, me queda el valor actual total de la renta inmediata. Acá lo hice hasta n, pero el n va a tender a infinito para que sea perpetua, ¿no? Obviamente. Hago todo esto, saco C dividido 1 más I, como dije, factor común. Lo que está en corchete es una serie geométrica que responde a esta hermosa fórmula de la serie geométrica. Bla, bla, bla. Es todo igual. Dentro de este corchete aplico esta fórmula donde a Q lo voy a llamar 1 sobre 1 más I. Acá lo puse. Aplico la fórmula esa, como la vimos la vez pasada. Me queda esta expresión en base a la fórmula esta que está en el recuadro, ¿no? Q vale 1 sobre 1 más I. Me queda esta hermosa expresión. Hermosa, no sé por qué. Maravillosa. Bueno, este valor que está acá, este valor que está acá, debo agregarlo acá dentro de este corchete de 10, porque dentro de este corchete de 10 nos quedó esta expresión. Bueno, ahora vamos a trabajar esta expresión que está acá, que voy a meter aquí adentro del corchete de 10. Ya lo trabajé esto, ya lo vimos. Acá lo dejo para que vean cómo fui simplificando, reduciendo la mínima expresión, haciendo el álgebra que hicimos en los videos cuando vimos renta temporal inmediata. No voy a volver a repetir esto. Acá está. Esto que es acá, esto que es el segundo miembro después de haber aplicado la fórmula de la serie geométrica, me quedó esto. Entonces, toda esta expresión lo meto en el corchete de 10. ¿Quién es el corchete de 10? Esto que dije antes. Meto adentro todo lo que obtuve acá en este corchete, multiplicado por C dividido 1 más I, me da el valor total actual de la renta inmediata. Todo esto adentro de ese corchete de 10, o sea, adentro de este corchete, lo reemplazo, simplifico 1 más I con 1 más I, me queda C, este C sobre I por este factor, y acá está recuadrado, esto sería el valor actual de la renta temporal inmediata. Todavía no hablamos de la perpetua. Para hablar de la perpetua habrá que hacer el límite cuando n tiende a infinito. Por eso es perpetua, porque nunca terminan los periodos. Bueno, a esta expresión hay que hacer el límite cuando n tiende a infinito y obtengo el valor actual de la renta perpetua inmediata. Y se terminó el chiste. Bueno, es lo que dije acá.
vamos a hacer el límite. Hago el límite del valor actual total de la renta temporaria inmediata. Cuando n tiende a infinito, la convierto en renta perpetua inmediata y se terminó. Hay que repasar análisis matemático y límite de cuando x tiende a infinito. Los invito a que vean los videos de mi canal, donde yo explico en análisis matemático el tema del límite. Qué bien haber habido cursado análisis, porque si el que no cursó bien análisis matemático no puede hacer financiera. Tengo que hacer este límite, saco C, que es una constante, afuera, hago el límite de esto. Bueno, para hacer el límite de esto, yo lo que hice es como hacíamos en el viejo análisis matemático. Divido todo por 1 más i a la n, el numerador y el denominador. Acá simplifico, acá me queda esto simplificado. O sea, simplifico el 1 más i a la n con el 1 más i a la n. A ver qué hice. Y después distribuí el 1 más i a la n sobre este término y sobre el 1. Acá lo distribuí, acá se ve que distribuido. Acá simplifico estos dos factores. Acá simplifico también estos dos factores. Acá se ve cómo hice la cuenta. Acá me quedó un 1, acá me queda un 1 por i. Me queda así el límite. El límite cuando n tiende a infinito de esto. ¿Y ahora cómo proceso este límite? Bueno, ya tenemos que saber cómo procesar este límite. Sabemos que I es el índice de interés. Cualquier índice de interés es mayor o igual a 0 y menor o igual que 1. O sea que este I es mayor o igual a 0 y menor o igual que 1. 1 más ese número siempre va a dar un número mayor que 1 en números reales. Y como es mayor que 1, cuando n tiende a infinito, hay una propiedad que te dice que este límite va a infinito. Si esto va a infinito, 1 dividido infinito da 0. Y me queda 1 sobre i. 1 menos 0 sobre i. Me queda 1 sobre i. O sea que el valor actual de la renta perpetua inmediata va a ser c sobre i. Punto. El que me entendió en palabras, listo. Si no lo vemos, esta es la propiedad que dije. Cuando tengo en análisis matemático lo mismo. Límite cuando n tiende a infinito de a a la n. Cuando a es mayor que 1, este límite da infinito. En todo caso, acá el a hace las veces de 1 más i. Y 1 más i mayor que 1, porque si a 1 le sumo un número positivo y no importa que esté entre 0 y 1, obviamente que 1 más i va a ser mayor que 1. ¿No? 1 más 0,1 es 1,1 mayor que 1. 1 más 0,01, que es 1,01, es mayor que 1. Bueno, listo. Como es mayor que 1, la propiedad me dice que este límite tiene que ir a infinito. Lógico. ¿Qué sé yo? Si fuese, qué sé yo, pongamos que i vale 1, ¿no? Caso extremo. Me queda 1 más 1, 2. Límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n. Y eso da infinito, vamos. 2 a la n, 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la sexta, 64. A medida que aumenta el n, aumenta el resultado. O sea que si n es enorme, se va a infinito. 2 al infinito es infinito. Obvio que es un ejemplo. Y esta es la propiedad que generalizamos, que si A es un número real mayor que 1, límite cuando n tiende a infinito de a la n es infinito. Obviamente que esto se demuestra por definición de límite, no lo voy a hacer acá. Pero bueno, se demuestra. Y otras formas también, hay varias formas de demostrar esto. Pero bueno, estoy tirando un ejemplo intuitivo en el caso que el límite, que yo i valga 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n, bueno, es infinito. Pero eso sucede siempre y cuando este numerito 1 más i sea mayor que 1. Y es mayor que 1 siempre, porque a 1 le estoy sumando un número positivo. Así que esto siempre va a dar infinito. Y como da infinito, como da este límite da infinito, entonces el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre 1 más a la n, como este denominador da infinito, 1 dividido infinito da 0. Es como hacer 1 sobre 100, 0.01. 1 sobre 1000, 0.0001. 1 sobre 10.000 es 0.00001. 1 dividido 1.000.000 es 0,0000. O sea, cuanto más grande sea el denominador, el cociente es más chiquito, tiende a 0, se aproxima a 0. Obviamente, hablando en términos matemáticos, cuando n tiende a infinito, 1 dividido infinito, y bueno, tiende a 0, queda 0. Entonces este límite da 0. Volviendo al tema, este límite da 0,
Entonces me queda 1 menos 0 dividido I. Me queda 1 sobre I por C, que es lo mismo que hacer C sobre I. Y este es el valor actual de la renta perpetua inmediata. No dije nada nuevo. Solamente lo que hice es aplicar algebraicamente el límite cuando n tiende a infinito. Después todo igual, el mismo concepto que renta temporal inmediata. La única diferencia es que n tiende a infinito, o sea, el número de periodos nunca termina. Y esta es una formulita más chiquita, obviamente, que la de renta temporaria inmediata. ¿Terminó? Bueno, si pasamos ahí dividiendo multiplicando, me queda el valor de la cuota, ¿no? Que es constante en cada periodo. Eh, A ver, bueno, esta última nos da la cuota de anualidad con la tasa ahí, bla, 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 bla. Vale aclarar que dicha fórmula es válida cuando el régimen de capitalización condice con la tasa y el tiempo, es decir, que están en las mismas unidades, son homogéneos. Obviamente que esa homogeneidad hay que pedirlo, todo tiene que estar en las mismas unidades, tanto la tasa, el tiempo, con el régimen de capitalización. Obvio, ya lo dije tantas veces esto. Observación 2. A la renta inmediata perpetua también se la denomina renta inmediata perpetua vencida, pues se comienza a pagar al final del primer periodo, y así en forma subsiguiente, claro. Eso ya lo dije, ¿eh? La renta inmediata perpetua también se le dice renta perpetua vencida porque digamos, la primera cuota se empieza a pagar al final del primer periodo y así en todos los periodos subsiguientes. Bueno. Observación 3. A la renta inmediata perpetua, cuando se le comienza a pagar sus cuotas comenzando el primer periodo, se la denomina perpetua inmediata adelantada. ¿Mm? O sea, lo habíamos visto con renta, clase pase la anteúltima clase, el anteúltimo video, en renta inmediata, en renta, sí, temporal inmediata. Que si empiezo a pagar al principio del primer periodo y así sucesivamente en todo lo demás, la renta se dice perpetua inmediata adelantada, a diferencia que cuando empiezo a pagar al final de cada periodo. Eso lo vimos. Lo aclaré porque en la guía aparece. O en las guías que pueden haber. No en todas, pero depende de qué bibliografía también utilice. Para calcularla solo habrá que actualizar un periodo después, la fórmula del valor actual de la renta perpetua inmediata vencida, como lo hacemos con cualquier documento de crédito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es importante. Yo quiero calcular ahora la renta inmediata perpetua adelantada respecto de la vencida. Este es el valor actual total de la renta perpetua inmediata vencida. Si yo, y esto, bueno, obviamente que las cuotas se empiezan a pagar al final de cada periodo. Si yo quiero ahora pasar a una renta perpetua inmediata adelantada, tengo que volver para atrás. O sea, adelantada significa que pago antes, pago al principio de cada periodo. Y si pago al principio de cada periodo, tengo que retrotraerme un periodo antes. Para retrotraerme un periodo antes, obviamente tengo que hacer un cálculo. O sea, retrotraerme un periodo antes significa, a ver, pagar por anticipado, pagar por adelantado, pagar al principio del periodo. Eso es lo que quiero decir. Bueno, tengo que pagar al principio del periodo. Y como hicimos cuando vimos renta temporaria adelantada, que lo vimos en uno de los videos, lo que hacíamos era trabajarlo como si fuese un interés compuesto, una cosa así. En este caso, adelantada un solo periodo. O sea, comienzo a pagar desde antes, comenzando el primer periodo. Entonces, a esta valor actual, que es el valor actual de la renta perpetua vencida, perpetua inmediata vencida, la multiplico por 1 más i a la 1, que significa un periodo,
un periodo que significa elevado a la 1 significa que empiezo a pagar al principio del primer periodo y también en los próximos subsiguientes. Al multiplicarlo por 1 más y a la 1, este valor actual vencido, voy a obtener un nuevo valor actual que es con este signo menos, que ese signo menos significa que estoy pagando por adelantado, estoy pagando al principio del primer periodo y los subsiguientes. Se supone que al multiplicar por 1 más i, este valor actual, como lo hicimos cuando vimos renta inmediata adelantada, repasen ese video, este valor, con este signo menos, que es un símbolo, no es un signo menos de número, sino te estoy diciendo que estoy empezando a pagar al principio de cada periodo, o sea, un periodo antes. Eso significa. Entonces, este valor actual tiene que ser superior a este valor actual, o sea, este valor actual mayor que este valor actual. O sea, que el valor actualizado de la renta perpetua inmediata adelantada es mayor que el valor actualizado de la renta perpetua inmediata vencida, que es este que está acá que estoy indicando. Obviamente, como dice acá la frase, cuanto antes pague, menor será su valor actual. Porque si este está vencido, este valor actual está vencido, significa de que está más cerca de la fecha de vencimiento que es n. Y si está más cerca de la fecha de vencimiento que es n, perdón, si este valor que está, valor actualizado vencido, ¿no? De renta perpetua inmediata vencida, está más lejos, más lejos de n, que es la fecha de término de la renta, la fecha de vencimiento, por así decir. Cuanto más lejos está de la fecha n, del término de la operación, menor va a ser su valor actual. En cambio, este valor, que es el correspondiente al valor actual de la renta perpetua inmediata adelantada, por pagar al final de cada periodo, se encuentra más cercano a la fecha n de término de la renta, y cuanto más se acerca a la fecha n de término de la renta, sabemos por documento de crédito que ese valor actual tiene que ser superior, porque se está acercando a la finalización de la operación. Este concepto ya lo veníamos arrastrando cuando vimos valor nominal y valor actual de descuento compuesto de un documento de crédito. Cuanto más cerca esté de la fecha de vencimiento, cuanto más cerca esté de n, el valor actual es mayor y se aproxima cada vez más al valor nominal del documento. En este caso, el valor actual de la renta perpetua inmediata adelantada, al estar más cerca de la finalización de la operación, que es n, que es el periodo n, se supone que este valor tiene que ser superior a este que está más lejano de la fecha de término, que es el periodo n. Y este, como está más lejano, obviamente el valor actual va a ser menor, voy a cobrar menos, ¿no? De esa renta. En cambio, este valor que está más cerca de n, a la finalización de la renta, tendrá que ser superior, porque está más cercano de esa finalización, está más cercano de... Bueno, ese concepto ya lo tenemos asumido. Bueno, y entonces este sería el valor actual de la renta perpetua inmediata adelantada, a diferencia de la vencida. Tuve para explicar eso y para repasar cosas. Y acá quedó la renta perpetua inmediata adelantada, es este valor. Redondeando, yo muchas veces me detengo, es bueno que me escuchen, está todo en el Beamer, está todo en las clases anteriores, pero yo repaso fuertemente todos los conceptos. Cafecito y problemita, exacto. Problema 1. ¿Cuál es el valor de una renta, acá dice, cuál es el valor de una perpetuidad inmediata de 2.000 pesos, siendo el 4% la tasa de interés? Bueno, se supone cuando dice perpetuidad inmediata, se supone que es vencida.
Si no, tendría que decirme adelantada. Cuando, ya lo aclaré esto, cuando dice renta perpetua inmediata, es renta perpetua inmediata vencida, no adelantada. Si no, me tiene que decir que es adelantada, si no, no sé cómo hacerlo. Bueno, yo aplico la fórmula, una fórmula sencilla, hago el cálculo y ya está, 50.000 pesos. Ese sería el valor de la renta perpetua inmediata vencida o renta perpetua inmediata, 50.000 pesos. Ese es el valor de la renta final. Pone que este infinito significa que n tiende a infinito, ¿no? Número de periodos infinito. O sea, nunca termina de cobrarse la renta. Nunca termina de actualizarse. Es este el valor actual. Y punto. Son siempre 50.000 pesos. Bueno. ¿Cuál es la anualidad correspondiente a una renta perpetua inmediata producida por un capital de 40.000 pesos si la tasa de interés es del 6% anual? Bueno, renta otra vez. Anualidad, la anualidad es la cuota. Si es renta perpetua inmediata, es vencida. Ya está. La anualidad es cuota anual, sí, se supone. Bueno, despejo de la fórmula de valor actual, digamos, valor actual de la renta perpetua inmediata o renta perpetua inmediata vencida, la cuota, hago el cálculo y me ha quedado 1.400 pesos. Listo, es fácil, son más cortas las fórmulas de perpetuo. Hora de un relax y seguir innovando. Yo diría de seguir innovando. Renta perpetua diferida. Es lo mismo, el mismo concepto que teníamos de renta perpetua, perdón, de renta temporaria diferida, el mismo concepto que teníamos en los viejos videos de renta temporaria diferida. La única diferencia, que ahora es perpetua, o sea, n tiende a infinito. Los conceptos son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Y el diagrama de tiempo, la línea de tiempo, es exactamente la misma. Este dibujito es el mismo. La única diferencia es esto, que ahora n tiende a infinito, no termina nunca. Por eso pone acá valor b infinito, acá m sobre b infinito con un periodo de atraso. Es el mismo concepto donde la renta diferida significa que la época de evaluación del documento es anterior a la época inicial, donde comienza la operación, m meses después de la época de evaluación, bla, 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 se actualizan las cuotas. Bueno, en fin. Se actualizan cada una de estas cuotas retrotraídas al momento inicial de la operación, que es obviamente después de m meses. Por eso se dice diferida o postergada o a posteriori. M meses después. Y en M meses después, en el periodo M, yo calculo obviamente el valor actual, que en este caso va a ser la suma de todas estas actualizaciones, ¿no? La suma de todas esas actualizaciones que en principio me daría el valor actual de una renta temporaria inmediata, pero cuando, como n tiende a infinito, esa renta temporaria inmediata se convierte en renta perpetua inmediata. ¿Mm? Porque n tiende a infinito. O sea, el procedimiento es el mismo, es exactamente el mismo. O sea, a ver, valor actual de la renta temporaria diferida es esto. Ya lo habíamos visto en otro video, no puedo andar repasando y haciendo todo el mismo cálculo, ya lo vimos esto. Entonces la pregunta de dónde está la fórmula de diferida, y bueno, hay que hacer n tendiendo a infinito y se terminó. O sea, agarro esta fórmula que ya la habíamos visto de renta perpetua diferida, de renta temporaria diferida, perdón, y hacemos n tendiendo a infinito. Agarro esta fórmula, hago límite cuando n tiende a infinito y obtengo la fórmula del valor actual de la renta perpetua diferida, que es este m sobre b infinito. Este m significa que postergo el pago, o sea, no lo empiezo a pagar al momento de la evaluación, lo empiezo a pagar m periodos después. Difiero el pago, lo postergo el pago m periodo después, ya lo vimos ese concepto. Le hago este límite
me porto bien. Bueno, el límite este es fácil de hacer como un análisis matemático. Distribuyo el I por 1 más I a la N en este término y en este. Bueno, simplifico, hago la cuenta. N tiende a infinito, 1 sobre 1 más I a la N. Ya dijimos que 1 más I a la N cuando N tiende a infinito es infinito. Entonces, este denominador que da infinito me queda 1 dividido infinito es 0. Este término va a dar 0 en el límite. Y me va a quedar C por 1 sobre I por 1 sobre 1 más I a la M. Y esa es la fórmula final. Bueno, acá ya hablé otra vez de la propiedad, si A es mayor que 1, límite cuando N tiende a infinito y A a la N es infinito. Como A es 1 más I, obviamente eso es mayor que 1, entonces el límite cuando N tiende a infinito y 1 más I a la N es infinito. O sea, hablé de esta pavada. O sea que si esto es infinito, este límite tiene que dar 0, porque este denominador es infinito, 1 dividido infinito 0. Bueno, entonces, lógicamente, este término que estoy redondeando con el lápiz óptico tiene que dar 0 cuando N tiende a infinito. Entonces me queda la fórmula, que hace por 1 sobre I por 1 sobre 1 más I a la M. Bueno, es esta la fórmula del valor actual de la renta perpetua diferida, que me quedó así hermosa, como lo ven acá. Acá hice C por 1 sobre I, C sobre I, me quedó esto. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para el valor actual de la renta perpetua diferida. ¿Se terminó? Ya está. Bueno, observación. Vale aclarar que dicha fórmula es válida cuando el régimen de capitalización condice con la tasa del tiempo, o sea, están en las mismas unidades. Esto ya lo dije varias veces. Cafecito y problema. Cafecito y problema, pero ya estamos al borde de finalizar y si no, Zoom nos va a sacar. Vamos a hacer el problema, a ver cuánto me queda de tiempo. Y me quedan 6 minutos. Eh, pero podemos hacerlo el problema. Vamos, vamos, vamos. Vamos a terminarlo, a ver si puedo. Así rápido, ¿no? Porque total no es nada difícil. ¿Cuál es el valor actual de una renta perpetua diferida de 6 años y las anualidades son de 3.000 pesos y la tasa de interés es el 4% anual? Bueno, se sobreentiende que la tasa es anual por el solo hecho de que el tiempo me lo dan en años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no voy a llamar a Chocolín Colorado, sino a la fórmula del valor actual de la renta perpetua diferida, que es esta fórmula que vimos. Postergo el pago 6 años después, por eso puse un 6 acá, cuota 3.000, tasa de interés, hago la cuenta, me porto bien, y este es el valor actual de la renta perpetua diferida o el pago, o postergado el pago 6 años después. Listo, son 50.273,62. Y después viene otro problema 2, que bueno, problema 2 lo vamos a ver en el próximo video porque si no Zoom nos saca. Así que sí, porque si no nos va a sacar. Así que bueno, nos vemos en 73, Matemática Financiera 73, a repasar. Y bueno, no se vayan de ahí, que ahora viene lo mejor, viene otro problema y otros nuevos conceptos. Chau, chau.